La lección de hoy cuenta la asombrosa historia de Jesús, el Hijo de Dios encarnado. No hay nadie como Jesús. Él es el único. Es único. Conoce al Padre íntimamente. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y en el Evangelio de Juan escuchamos a Jesús hablar extensamente sobre el Padre, porque su nombre estaba continuamente en sus labios y en su corazón. Jesús es el único que ha visto a Dios cara a cara, algo que ningún otro ser humano puede afirmar. Así Jesús afirma su divinidad cuando afirma su relación con el Padre. No es que nadie haya visto al Padre, sino que el que viene de Dios ha visto al Padre. Y uno de los discípulos, Felipe, se escuchaba a menudo a Jesús enfatizar su relación con el Padre. Y finalmente Felipe dijo a Jesús: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y algunas de las palabras más profundas sobre la estrecha relación entre Jesús y el Padre se encuentran en la respuesta de Jesús a Felipe. ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿cómo puedes decir muéstranos al Padre? Así en estas palabras vemos que Jesús fue la representación más profunda de Dios. Qué privilegio para nosotros conocer a Jesús, porque al conocerlo conocemos al Padre. Además de la referencia yo soy a Jesús como el camino, la verdad y la vida, hoy estudiaremos algunas referencias adicionales para ayudarnos a apreciar nuestro tremendo regalo en Jesús. Al seguirlo a Él, el camino, caminaremos con Él y aprenderemos su verdad, que conduce a la vida abundante y a la vida eterna. Mantente en sintonía. Leemos en Juan 1:18, a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Bueno, la lección de hoy comenzará con el propósito del discurso de despedida y su introducción con el significativo episodio del lavamiento de los pies de los discípulos por parte de Jesús. O sea que el comienzo del Evangelio y el final hay un nexo muy profundo. Muy claro. El yo soy del capítulo 14. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Vamos a ver qué sucedió aquí y por qué esta historia es tan importante y qué lecciones quiso enseñar Jesús. Sígueme, pues son varios versículos. Vamos a San Juan capítulo 13. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también lo hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura. El que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os digo, antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy.
de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Bueno, en el mundo bíblico de la época de Jesús, la gente usaba sandalias o caminaba descalza, por lo que sus pies se ensuciaban con polvo. Era costumbre que un criado o esclavo lavara los pies de los invitados a comer. Pero ningún criado estaba presente para cumplir esa función la noche en que Jesús cenó por última vez con sus discípulos antes de ser arrestado. Alguien debía hacerlo. Y para sorpresa de todos, Jesús mismo se levantó y lavó los pies. Y San Juan capítulo 13, versículos 4 y 15 narra paso a paso las acciones del Maestro. Y el incidente se relata detalladamente para destacar el hecho de que el Maestro realizó este increíble acto de humildad. Y al registrar la respuesta de Pedro, profundiza en el sentimiento de consternación de los discípulos ante las acciones de Jesús, incomprensible para ellos. ¿Cómo podía Jesús, el Maestro, el Mesías, realizar una tarea tan humilde? Pedro se negó a que le lavara los pies. Y Jesús le dijo que si no se lo permitía, no tendría nada que ver con él. Entonces Pedro pidió que Jesús hiciera aún más por él, expresando su deseo de estar conectado con el Maestro hasta el final. Y el significado de la acción de Jesús está ligado a quién es Él. Porque en Juan 13:13 afirma que Él es el Maestro y Señor. Títulos con los que ellos se dirigían a Él y que expresan autoridad y poder. Sin embargo, Jesús enseña que el poder, escucha bien, el poder y la autoridad deben usarse para servir, no para engrandecerse. Cuidado, hermanos líderes. Cuidado con pensar de que la posición te eleva y peor, a algunos les da vértigos y les cuesta mirar para abajo. Es para servir, no para engrandecerse. De acuerdo con el ejemplo de Jesús, la Iglesia Adventista practica lo que denomina el rito de humildad, como preparación para la Santa Cena o la Cena del Señor. Pregunto, ¿qué nos enseña el rito de humildad acerca de cómo seguir los pasos de Jesús y cómo servir humildemente a los demás? Observa el contexto en el que Jesús pronunció esta conocida promesa de Juan 14, 1 al 3. Mira el contexto, porque siempre hablamos del segundo regreso de Cristo, pero mira el contexto aquí de Juan 14. Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Cuándo dijo Jesús estas palabras? Fue enseguida del lavamiento de los pies y la Santa Cena. Y al final de Juan 13, Jesús dice que se va, lo que hace que Pedro le pregunte, ¿a dónde te vas? Y los discípulos no entienden que Jesús está hablando de su muerte, resurrección y ascensión. Pedro dice que está dispuesto a dar su vida por él. Es entonces cuando Jesús predice la negación del discípulo. Y en este contexto Jesús dice a sus discípulos que no se turben. El verbo griego traducido como turbar es tarazo, que significa agitar, perturbar, inquietar, o sea, confundir. No era de extrañar que los discípulos se sintieran confusos ante las palabras de Jesús acerca de su partida. Pero para contrarrestar sus temores, les habla de la casa de su Padre, donde hay muchas habitaciones. No mansiones, sino habitaciones, como en una posada. Él va allí a prepararles lugar. Y sus palabras van más allá de la tormenta de la cruz, hacia el momento en que regresará para redimir a su pueblo. Está mirando hacia el momento en que toda esta tragedia del pecado termine de una vez por todas. Y Jesús dice, y después que me vaya y les prepare el lugar, vendré otra vez y los llevaré conmigo para que donde yo esté, ustedes también estén. Es claramente la promesa de la segunda venida. ¿En qué se basa nuestra confianza en esa promesa? Muchos dirían que en el cumplimiento de la profecía bíblica, y eso es cierto. Pero mira, Juan 14:3, la base de esta confianza se establece de manera diferente. Porque en el idioma original la afirmación vendré está en tiempo presente. Vengo, estoy viniendo. Y este uso del tiempo verbal permite en griego lo que se conoce en griego como futurista y sirve para referirse a un acontecimiento futuro tan cierto que se describe como si ya estuviera ocurriendo.
Por lo tanto, una traducción válida de la aseveración de Jesús podría ser: les aseguro que volveré. La base de nuestra esperanza en el regreso del Señor no es simplemente el cumplimiento de las profecías bíblicas. Es además y sobre todo nuestra confianza en que hizo la promesa. Él dijo que ciertamente regresaría por su pueblo, y si es cierto que se fue, es cierto que regresará. Podemos poner nuestra confianza en esa promesa en virtud de quien lo hizo. ¿Qué nos enseña la cruz acerca de la certeza del regreso de Cristo? Vendrá a recoger. Será la gran cosecha de esa siembra que él hizo cuando estuvo en la tierra. ¿De qué nos serviría la muerte de Jesús sin su segunda venida? No habría mucho, ¿verdad?, para mirar hacia el futuro. Ahora Jesús anunció que se iba. ¿Qué preguntó Tomás acerca del lugar donde iba Jesús? ¿Y cómo respondió Jesús? Aquí está en San Juan 14. San Juan 14, 5 y 6. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La pregunta de Tomás parece bastante lógica. Si no sabes a dónde va alguien, ¿cómo puedes saber el camino para seguir a esa persona? Jesús responde a la pregunta indicando que Él mismo es el camino. ¿El camino hacia qué o a quién? El camino hacia el Padre. Porque en el prólogo se subraya la íntima conexión entre Jesucristo, el Verbo, y el Padre. Y Juan 1:18 dice que el unigénito o único, según una mejor traducción, es el que ha dado a conocer al Padre. Así Jesucristo es el vínculo con el Padre, quien explica o interpreta al Padre en favor del mundo caído. Y por consiguiente, Él es la vía o el camino hacia el Padre. Sin Él, nuestra comprensión acerca de quién es y cómo es Dios sería limitada. Ahora, ¿cómo aclaró Jesús a Felipe este malentendido de Felipe? Aquí lo tenemos. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Felipe pidió ver al Padre, algo que ningún ser humano pecador puede hacer y vivir. Y Jesús reprende la falta de comprensión y señala que verlo a Él es ver al Padre. Por consiguiente, está claro que Jesús es el camino hacia Dios. Sin Él, el camino se vuelve oscuro e incierto. Él es la luz que ilumina el camino hacia Dios. Jesús une tres términos: camino, verdad y vida. Camino, verdad y vida. El término camino se utiliza en Juan 1:23 en relación con la preparación del camino a Jesús por parte de Juan el Bautista. Pero aquí en Juan 14:6, se utiliza allá en Juan 1 y también aquí en Juan 14:6. La verdad y la vida son los temas principales del Evangelio. Yo en un momento haré hincapié en el concepto de verdad, un tema crucial especialmente en un mundo que se cuestiona la idea de verdad. ¿Qué es verdad? Muchos se preguntan. ¿Quién es la verdad? Pero el Evangelio de Juan relaciona repetidamente a la verdad con Jesús, con su Padre y con el Espíritu Santo. La verdad está relacionada con Jesús, quien es la palabra o el logos, y con la luz en contraste con las tinieblas. Asimismo, la mentira está relacionada con el diablo y el pecado. Por consiguiente, la verdad no es en el Evangelio de Juan simplemente una cuestión de hechos y cifras. Más que eso, la idea de verdad contiene un aspecto moral de fidelidad a Dios y a su voluntad. Me gusta mucho este comentario que dice lo siguiente: hay muchas personas que están clamando por el Dios viviente y anhelan la presencia divina. Las teorías filosóficas o los ensayos literarios, por brillantes que sean, no pueden satisfacer el corazón. Los acertos e invenciones de los hombres no tienen ningún valor. Que la palabra de Dios habla a la gente. Que los que han escuchado solo tradiciones, teorías y máximas humanas
Oigan la voz del ser cuya palabra puede renovar el alma para vida eterna. Oh, amados, que esa sea nuestra oración. Piensa en lo que significa que Jesús sea la verdad. Jesús es el Logos. Ese Logos, esa palabra que estaba con Dios desde el principio. Esa acción, esa fuente de vida, ese creador de todo lo que existe. Uno con el Padre desde la eternidad y por la eternidad. Y Jesús tiene las características del Padre y por lo tanto también Él es el yo soy. Su ser no está sujeto a nada ni a nadie. Nada de lo que existe, incluyendo el conocimiento, existe aparte de Él. Todo lo que existe fue creado. Lo fue solo por la obra de Jesús y existe también solo por su poder sustentador. Dice, por Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Porque Cristo existía antes de todas estas cosas. Y todas las cosas subsisten en Él. Eso lo dice el libro de Colosenses, ¿verdad? El apóstol Pablo, inspirado por Dios. Jesús no es simplemente la encarnación de la verdad. Él es la verdad. La verdad no es un concepto o una construcción teórica, es una persona. La verdad, Jesucristo, puede compararse al sol que ilumina al mundo. En tal sentido, C.S. Lewis dijo acerca del cristianismo lo siguiente, y aquí tengo la cita. Creo en el cristianismo como creo que ha salido el sol, no solo por lo que veo, sino porque por él veo todo lo demás. Es por medio de Jesús, la verdad, la vida, la luz, como somos capaces de interpretar correctamente el mundo que nos rodea. Si no, estaremos en oscuridad, en la más densa oscuridad, no en penumbra, sino en oscuridad. Jesús es la luz. La Escritura desempeña en el Evangelio de Juan un papel importante al hablarnos de aquel que es el camino, la verdad y la vida. Y a lo largo de los Evangelios, como en toda la Biblia, las Escrituras desempeñan un papel clave en la revelación de la verdad. Y esto es especialmente cierto cuando se trata de enseñarnos quién es Jesús y qué vino a hacer. Veamos qué dice Jesús aquí acerca de las Escrituras. Tú lo conoces, San Juan capítulo 5, versículos 38 al 40. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí, para que tengáis vida. Jesús y sus discípulos recurrieron vez tras vez a las Escrituras para validarlo como el Mesías. ¿Y cuáles eran esas Escrituras? El Antiguo Testamento. Cristo dijo, si ustedes le creyesen a Moisés, me creerían a mí, porque él escribió de mí. Pero si no creen a sus escritos, ¿cómo creerán en mis palabras? Porque es importante que Jesús señalara en primer lugar las Escrituras para revelar el significado de su ministerio. Dice San Lucas capítulo 24. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Y en otro lugar, citado en el libro de Éxodo, Cristo dijo, ¿no han leído lo que dice Dios? Zacarías se refirió a la promesa de Dios tal como había prometido por la boca de sus santos profetas de tiempos antiguos. Y en su sermón el día del Pentecostés, Pedro dijo, hermanos, era necesario que se cumpliera la Escritura, que el Espíritu Santo había predicho por boca de David. O sea que la Biblia no es un libro de texto sobre ciencia. No explica cómo dividir el átomo ni cómo hacer cirugía cerebral, pero hace algo aún más significativo, proporciona el contexto en que nuestro universo tiene sentido. Es la llave que abre la puerta, la luz que permite ver. Sin ella estaríamos a oscuras acerca de la existencia de Dios, su papel en el universo, nuestro propio origen, el sentido de la vida y el futuro. Por eso pregunto, ¿qué verdades cruciales enseñadas por la Biblia nunca podríamos aprender mediante la ciencia, ni siquiera en principio? Cuando Jesús dijo, yo soy la luz del mundo,
Jesús estaba en el atrio del templo, especialmente relacionado con los servicios de la fiesta de los tabernáculos. En el centro de este patio se levantaban dos majestuosas columnas que soportaban portalámparas de gran tamaño. Y después del sacrificio de la tarde se encendían todas las lámparas que arrojaban su luz sobre Jerusalén. Y esa ceremonia estaba destinada a conmemorar la columna de luz que guiaba a Israel en el desierto y también a señalar la venida del Mesías. Y por la noche, cuando las lámparas estaban encendidas, el atrio era teatro de gran regocijo. Los hombres canosos, los sacerdotes del templo, los príncipes del pueblo, jóvenes, adultos, se unían en danzas festivas al sonido de la música instrumental y el canto de los levitas. Pero no reconocieron a aquel que era la luz del mundo, que vino a alumbrar el corazón de cada uno. Leo este párrafo maravilloso. En la iluminación de Jerusalén, el pueblo expresaba su esperanza en la venida del Mesías para derramar su luz sobre Israel. Pero para Jesús la escena tenía un significado más amplio. Como las lámparas radiantes del templo alumbraban cuanto las rodeaba, así Cristo, la fuente de luz espiritual, ilumina las tinieblas del mundo. Sin embargo, el símbolo era imperfecto. Esa gran luz que su propia mano había puesto en los cielos era una representación más verdadera de la gloria de su misión. Era de mañana, el sol acababa de levantarse sobre el monte de los olivos y sus rayos caían con deslumbrante brillo sobre los palacios de mármol e iluminaban el oro de las paredes del templo cuando Jesús, señalándolo, dijo: «Yo soy la luz del mundo». Amados, permitamos que la palabra de Dios, donde encontramos a Jesús, que es la luz, ilumine nuestra senda, nuestras conciencias, para que andemos en la luz y no en lugares tenebrosos. Oremos. Gracias, nuestro Padre, por darnos tu palabra. Tu palabra es una luz. Jesús es la luz. Queremos andar en la luz, caminar en la luz, compartir esta luz. El mundo está en tinieblas y a menos que ande en esta luz, toda esta generación se perderá para siempre. Pedimos, Padre, que nos ayude a ser testigos de esta luz, alumbrar mientras hay oportunidad. Bendícenos. Gracias por hacerlo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Llegó el momento de despedirnos. Será hasta un próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Estamos estudiando el Evangelio de San Juan. Invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Y recuerda que vamos en un viaje y las cosas van a terminar bien si hacemos de los principios de la Biblia nuestro GPS y a Jesús como nuestro guía. Maranata, Dios te bendiga.